antes de ecoansiedad? No, yo no. Yo ¿No? no. ¿Por ahí? ¿Sonríen? Sí, sí, claro. ¿Sí? Vale. Bueno, pues la ecoansiedad, la manera oficial que existe, o la definición oficial, es miedo crónico frente al desastre ambiental, que es la que dio allá por 2019 la Asociación Psicológica Americana. Esto parte de otro concepto que se llama solastalgia, que es el dolor y la desolación que sufrimos al ver la degradación del paisaje. Quizás con eso ustedes os podéis sentir un poco más identificados, ¿no? Es decir, yo cuando era pequeño en este monte había estos árboles y ya no hay, se genera como un duelo. A eso lo llaman solastalgia. Y eso pasó a la ecoansiedad, que simplemente se define así como el miedo, ¿no? Que efectivamente es uno de los sentimientos, de las emociones que más peso tienen. Pero es importante entender que la ecoansiedad en realidad es un conjunto de emociones, de sentimientos que sentimos al despertar, ¿no? Al tomar conciencia sobre la gravedad de la situación. Esto también es importante porque muchas veces pues, se tiende a denostar a la persona que está experimentando estas emociones, pero en realidad es ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Es el primer paso, es ese despertar, es decir, vale, si estoy sintiendo un poco de ecoansiedad, es que voy por el buen camino porque me acabo de dar cuenta del lío en el que estamos metidos, efectivamente. Y yo personalmente la diferencio un poco así, ¿no? En esos bloques. Miedo, estrés o ansiedad o tristeza por la gravedad de la situación, cuando nos damos cuenta de dónde estamos. Enfado o rabia por decir, bueno, pues si todo esto es tan grave, ¿cómo puede ser que sigamos avanzando como si nada, ¿no? Sin frenos y sin luces hacia el abismo? Frustración, porque vale, te están diciendo esto está fatal, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Resulta que cada vez tengo menos herramientas. Y luego la culpa que es tan profundamente está, ¿no? Que cala tanto en nuestras sociedades por contribuir, aunque sea mínimamente, a empeorar esa situación. No sé si tú, por ejemplo, Cristina, te identificas más con alguno de esos bloques. Yo miedo, de alguna manera, porque bueno, soy profesora también y me preocupa el futuro. Y vemos que de alguna manera estamos retrocediendo en muchísimos aspectos. Entonces yo con la que más me identifico es con el miedo. Pero bueno, creo que también le podemos dar la vuelta y por eso podemos aprender muchísimo de ti. Y de alguna manera creo que nos interesaría a todos saber cómo podemos transformar ese miedo y esa preocupación en un motor para el cambio, ¿no? Cómo podemos convertir la ecoansiedad en una aliada. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Hola, bienvenidas. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo quería comentar que frustración por no disponer de las herramientas para reducir los impactos. Todos y todas tenemos la opción de reducir impactos, claramente. Otra cosa es que no lo hagamos. Pero el 90% de la gente que va a los huertos de Tafalla va en coche, cuando está a tiro piedra. O sea, puedes ir en bici, andando, dando un paseo. Luego hay amigos que me dicen, pues este fin de semana me voy a Londres a comprar unos discos. Pero ¿qué nos pasa? O sea, quiero decir que también está mucho en nuestra mano. O sea, que tenemos las herramientas para poder reducir los impactos. Otra cosa es que queramos o no. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Pedro. ¿Y te genera frustración quizás ver a tu amigo que va a Londres a comprar discos? Un poco sí, pero no sabes cómo, digamos, cómo contraponer, cómo decir, pero ¿cómo se te ocurre ir a Londres a comprar unos discos? Porque dirá, pues eso es lo normal, eso es lo que hace la gente. Al precio que está el billete. Al precio que está el billete, claro, también. Tonto eres tú que no ves. Tonto eres tú que no ves. Encima. O como que se va al Caribe a tomar el sol. Sí, eso. Pues para ir al Caribe, vete a Palma, a Mallorca o a a Canarias, pero ahorrar Sierra. Bueno, pues eso me... Sí, es que ese camino no tiene final. Yo tengo un hijo que pasó por una fase donde casi iban pelotas, porque ese exceso de frustración y de concienciación llega, no puedo comprar en este sitio, pero este tampoco.
no puedo usar este tipo de materiales, esto usa mano de obra infantil, esto no sé qué, y al final su conclusión era: no existe ropa que yo pueda usar con normalidad. Y fue una sensación de agobio, y al final, menos mal que encontré una salida psicológica, que es la segunda mano. Entonces eso me borra lo anterior, que es mentira, o sea, no es mentira, o sea, es también un truco mental para encontrar una salida, pero es que alguna salida hacía falta. Entonces, yo, que lo he vivido de manera vicaria, ¿no?, a través del hijo, pero es que esa ansiedad te puede llevar a un bloqueo mental extremo. Porque dices, bueno, no ir en coche, pero luego, y la bici, bueno, ¿y qué bici es? ¿Y dónde está comprada? Pues está made in China. Pues es que siempre puedes darle una vuelta más y siempre se puede ir más lejos, y como te pongas maximalista... Te quedas en casa. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Justo esto yo creo que es parte, ¿no? Lo que hace falta es que hubiera venido tu hijo, que hubiera también, más gente joven, ¿no? Que esto a mí siempre me falta mucho y me genera frustración y ecoansiedad, ¿no? Pensar que, bueno, que estas conversaciones son tan necesarias, pero que pocos espacios tenemos para tenerlas. Así que gracias de nuevo también a Más Planeta por esta situación. Solo por dar así, ¿no? Y también, mira, para hablar con tu hijo cuando se den estas conversaciones, importante, porque este término se está empezando a popularizar mucho, pero sí que es importante definir que no es una enfermedad, no está, por lo menos a día de hoy, no está identificada como tal, aunque sí que la Organización Mundial de la Salud reconoce pues, que puede plantear, ¿no?, como tú dices, esas adversidades. Es decir, veremos como la ecoansiedad sí puede ser una aliada, pero claro, si hace que pierdas las ganas de salir de la cama, de ir a la escuela, de ir al trabajo, pues puede empezar a afectarte realmente en tu día a día, ¿no? En los primeros estudios que se han llevado a cabo a nivel mundial, pues más del 80% de los jóvenes, por ejemplo, ya están mostrando preocupación por la situación climática y ambiental, y más de un 50% incluso llega a decir que le afecta a su vida diaria, que ahí es donde también como educadores, ¿no?, hay un papel importantísimo. Y es un problema global e intergeneracional, porque una de las críticas que oímos mucho es, bueno, pues esto será esta chavala que no tiene otra cosa en que pensar, ¿no?, y que cómo no se va a estresar por la pajita de plástico, pero realmente lo que demuestran estos estudios es que es una preocupación compartida en muchísimos países alrededor del mundo, solo que no todo el mundo vive en democracia, no todo el mundo tiene las herramientas de salir a la calle a protestar o de poder estar aquí hoy compartiendo la preocupación, ¿no? Y luego intergeneracional, cada vez vemos más titulares de la ecoansiedad en jóvenes, pero esas sensaciones yo también siento que hay mucha gente de otras generaciones que las sienten, y por ejemplo muchos padres, incluso educadores ambientales, que no tienen a un hijo ecoansioso sino al revés, ¿no?, que dicen llevo toda mi vida esforzándome por educarle en unos valores y ahora mi hijo lo que quiere son las últimas salidas, irse a Londres a comprar discos, ¿no?, y como eso también puede generar frustración en una generación que además no está acostumbrada a expresar sentimientos. Perdón por esta afirmación, pero es verdad, ¿no? Creo que... Por eso yo creo que también compartir experiencias intergeneracionales entre adolescentes, niños y personas más mayores son clave para de alguna manera poder seguir mirando hacia el frente y manteniendo esos valores que son tan importantes, ¿no? Efectivamente, sí, que se den más espacios, ¿no? Eso es. Como eso. De hecho, como has dicho, aquí echamos en falta gente joven, Sí. cuando es el futuro, ¿no? Pero de espiritual, ¿eh? Por supuesto. Bueno, gente joven es muy subjetivo, efectivamente. Eso es, perdón. Vamos a decir de menos 35. Eso es. Bueno, justo lo que, Joaquín, eras tú, ¿verdad? Lo que estabas describiendo es un poco lo que me motivó a mí a escribir el libro de Ecoansias que nos reúne hoy aquí. Empecé a trabajar como periodista ambiental, pero yo no tenía ni idea de este tema antes, ¿no? Porque yo soy de letras, además de las típicas letras que suspendía biología y todas las ciencias en el colegio, que también hablaremos de eso, ¿no? La necesidad de una educación transversal que no nos deje en cierta parte fuera. Y de repente, pues por cosas de la vida, acabé trabajando de periodista ambiental y claro, ¡pum!, me estalló esa realidad en las manos. Y lo que pasaba es que eso empezó a afectar a mi vida, a mi día a día, ¿no?, a mi vida diaria, porque claro, si tú le estás informando todo el día a las personas sobre el impacto del consumo, sobre el impacto de como ser humano que estamos generando, ¿cómo te vas a ir luego a tu casa a seguir llevando tu vida normal, ¿no? Y efectivamente, pues llegan las Navidades
y yo acababa discutiendo con toda la familia porque alguien venía y me regalaba con toda la buena voluntad. Eso es una tontería, pero es que nos damos cuenta justo del impacto que sí que tiene nuestro día a día y nuestras acciones, ¿no? Pues venía algún familiar con toda buena voluntad, también me he comprado una prenda de cualquier tienda de moda rápida y para mí era un estrés de, jolín, ya sabes que esto a mí me preocupa porque... Y la persona incluso no llegaba a conectar que tenía que ver que a mí me preocupa el cambio climático con que ella me hubiera comprado una camiseta en Zara, o sea, no entendía, ¿no? Me daba cuenta de que faltaba mucha información también en esas conexiones. O con mi propia pareja en ese momento, pues de repente, claro, lo que eran las lonchas de jamón de York de toda la vida, rosas y empaquetadas y bonitas en el frigorífico, para mí empezaban a ser cerdos en macrogranjas alimentados con un pienso que deforestaba la Amazonía, que a su vez generaba los incendios, que claro, que es una información necesaria y que yo estaba despertando en eso y encima quería que el mundo despertara esa información, claro. Y sigo queriéndolo. Pero, quería realmente poner a todo el mundo en esa misma situación en la que yo me encontraba. Y bueno, realmente hay mucha gente que después de leer el libro me dice, yo no tenía ecoansiedad, ahora sí. Me la has creado. Pero está bien, es que ese es el primer paso al que tenemos que llegar, ¿no? El primer paso es que si no tenías ecoansiedad es porque no tenías la información de todo el lío que estamos generando, ¿no? Entonces, en el libro, pues yo misma era como mi propia búsqueda de la sostenibilidad y de hecho cuento pues todos los chascarrillos de mi vida, de mi familia, de todo, ¿no? Y eso es lo que me hizo un poco encontrar también herramientas pues para salir, no para salir de la ecoansiedad, porque yo creo que esto es algo que te acompaña toda la vida, ¿no? Exacto. Es en el día a día, es una transición diaria de, bueno, no pasa nada si me ha regalado esta prenda, voy a ver cómo lo manejo y cómo lo comunico también para no caer mal. Luego está la ecofelicidad también, porque a veces que a gusto voy yo con mi coche eléctrico recién cargado de mis placas, me da mucha felicidad. Claro. La ecofelicidad también es un efecto, ¿no? Yo creo que Efectivamente. Cambiar el foco hacia ahí, ¿no? Mira, bueno. Sí, total, ese va a ser uno de mis puntos y los estáis mencionando porque al final esto no es inventar nada. Hemos pasado todo el mundo. Claro, no es inventar nada, ¿no? También, como antes hablaba con Javier, cambia mucho con qué audiencia hables, pues aquí ya os veo que, ¿no? La mayoría de la gente tiene esto súper interiorizado y ha pasado por todas esas fases. Hay otra gente que no, que viene más diciendo, pues estoy en la fase de ecoansiedad absoluta, ¿qué hago? Otra que viene con la de el ecopasotismo, ¿no? De aquí no pasa nada, ¿no? Entonces es muy difícil calibrar los mensajes. Pero estás hablando de fases como la formación de grupos, muy interesante, ¿no? ¿Qué se pasa? Sí. Bien. Sí. A ver. Dale, Javier. No, eso sí. ¿Y en qué edades se da más el ecopasotismo? El ecopasotismo, esa no te la sé decir, la verdad. Yo creo que eso también es intergeneracional, Sí, como la ecoansiedad, ¿eh? Yo creo que sí. Es una protección. Si la cifras de Estados Unidos, que han votado, pues... Ah, no, ya eso. Dices, bueno, aquí hay la tercera fuerza, también. O sea, Bueno. También. No vale mirar fuera solo. No. Y yo dale, tengo una pregunta, ¿no? En ese proceso en el que tú te encontrabas de cambio, ¿no? De emociones a flor de piel, cómo la gente de tu entorno, que al final es muy importante, ¿no? No solo eres tú, sino las personas que te rodean y que son más cercanas a ti, cómo fueron de alguna manera entendiéndote, escuchándote, a día de hoy han cambiado, te han comprendido, te apoyan. ¿De qué manera has tenido ese apoyo y esa red, ¿no? Como que creo que es muy importante, en cuanto a estos sentimientos, tener una red de apoyo. Sí, es muy importante. Yo creo que esas redes hay que buscarlas con gente afín a ti, no necesariamente con quien de por sí te rodea. Bueno, es una de las claves que hay que mandar, ¿no? Que salgas y que busques grupos de otra gente rara, como nos decían esta mañana en la radio, ¿no? No te importa ser siempre la rara, digo, bueno, hasta que dejemos de serlo. O sea, las ovejas verdes, ¿no? Buscar a esos grupos raros. Ahora, por ejemplo, en Zaragoza, que con otra cosa que estamos desarrollando, en la Biblioteca del Agua, hemos creado un círculo de escucha para que venga gente rara a contar pues, sus emociones de pesar que habitualmente no pueden expresar en otros espacios sin que les tachen de a ti. ¿Por qué estás llorando porque hayan cortado ese árbol? ¿No? Pues círculos seguros
en los que esa persona pueda venir a expresarlo y aunque no tengamos una solución clara de cómo transformar eso, pero que por lo menos Esa escucha, exacto, un el círculo de acompañamiento. escucha lo hemos llamado así tal cual, ¿no? Porque nadie quizás le podemos dar la respuesta concreta, pero sí que podemos generar esos espacios que seguramente a lo mejor hay otras experiencias, ¿no? La compañera, ¿cómo te llamas? De la esquina, perdón. Codes. Ah, pues, sí, hay otra experiencia seguro en tu trayectoria, pero siempre está bien volver a ponerlas en lugar. Y yo no las tenía, por ejemplo, cuando empecé a sentirme así. En cuanto a mis allegados que no se sienten así, siento que ha sido más una transformación desde mi forma de comunicarlo, ¿no? O sea, yo ahora ya las navidades, pues por ejemplo, dejo, o sea, volviendo al ejemplo tonto, ¿no? Pero que me regalen lo que quieran, pero el no decir implícitamente ha empezado a calar, de alguna otra manera. Y el tú, bueno, seguir ejemplificando, ¿no? Pues yo, por ejemplo, con lo de los aviones hoy es una de las cosas más graves porque por trabajo viajo mucho, trabajo principalmente para medios alemanes, entonces, pero yo viajo siempre en tren, siempre que puedo. Si ahora he empezado de vez en cuando a que, bueno, si tengo que coger un avión, pues no me torturo. Pero ese ejemplo, es decir, se puede hacer. Porque la gente no es que el tren es muy caro, es que tardo mucho, pues sí, pero se puede hacer. Si tú de verdad quieres, se puede hacer. Y que tú lo hagas y otra persona va a hacer que ojalá algún día pues deje de ser tan barato volar y empiece a ser más asequible el tren, ¿no? Movimiento, Entonces, ¿no? Crear ese tipo de movimiento, ¿no? Y de revolución también. Exacto. En la forma de vida y en la forma de... y hablar y compartir tus cambios en el día a día, que para otra persona pueden parecer muy complicados, pero que no lo son tantos. Y no solo no lo son tantos, sino esa ecofelicidad, ¿no? De la que hablaré luego. Por ejemplo, yo siempre voy vestida de segunda mano, ¿no? Especialmente cuando voy a charlas y demás, pero es mi día a día. Entonces, cuando alguien de mi alrededor, ¡ay, qué bonito esto, qué chulo! Pues sabes que ahí es cuando aprovechas a meter tu cuña publicitaria. Claro. Pero no voy a estar diciendo a mi cuña otra vez que esto, cortamos lo de la grabación, ¿no? Pero otra vez estás trayendo ropa de esta tienda, ¿no? Pues bueno, eso no me está funcionando, vamos a cambiar a otro mecanismo en el que quizás no sermoneemos tanto, que yo creo que eso es la autocrítica de la que hablaba Javier, ¿no? La superioridad moral no está funcionando claramente, sino más bien, pues yo soy una persona feliz, no soy una econacia amargada, sino que mira qué buena vida llevo haciendo lo que hago. ¿No? Ya me he pasado varios diapositivas, pero... Una pista para las navidades, porque yo he sufrido eso y mi solución ha sido hacer como les decía a mis hijos cuando eran pequeños. Dice, al cumpleaños, hazle un dibujito. Y entonces, lo que hago es, a mi entorno les regalo dibujitos. Entonces, me hago dibujitos de Navidad. Y entonces luego no espero nada. O sea, realmente no espero nada a cambio, pero la manera es adelantarse tú. Y yo, mis regalos de Navidad son dibujitos. Más o menos sofisticados. Más validades. O lo que sea, efectivamente, pero algo hecho por ti. Que tiene muchísimo más valor que irte al Primark a comprar una camiseta de 3 euros o yo qué sé qué. Sí, o sea, has dedicado tiempo, ¿no? Que al final eso es lo más valioso. Le rompes la cabeza a la gente y ya te da para una conversación. Claro, que te digan que eres la ragana de la familia siempre, que no quieres hablar. No. Bueno, a ver, también según a quién, ¿no? Y las personas que más habían sufrido con esto ya se me han muerto. Digamos que en el entorno que me queda tienes la autoridad moral de arreglar un dibujito y estar haciendo pedagogía con él. Sí, o Otra buscar. opción también es regalar cosas fungibles, es decir, un queso, un carne de membrillo, cosillas así que al final, bueno, pues te las vas a comer sí o sí. Efectivamente. Y quedas bien porque tu hermana que vive en Granada te trae un queso de no sé qué, tú llevas un hidrazábal, no sé qué. Y eso hacemos nosotros. Pero costó. Sí. Costó. Además es que ese tipo de regalos los puedes compartir. Exacto. Que yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De cuando puedas hacer un tipo de regalo que puedas compartirlo. Yo también los últimos regalos que he estado haciendo han sido para, de alguna manera, que lo disfrutemos las dos. Porque entonces para mí no significa nada ese regalo, ¿no? Tampoco. Quiero vivirlo contigo, yo quiero una experiencia. No quiero algo material. Sí, justo además como estamos en la época de las experiencias, ¿no? Iba a decir eso un poco, ¿no? Pues desde masajes a una entrada de cine o de teatro que no suele ir nadie, ¿no? Pero bueno, es uno de esos momentos críticos del año en el que cuesta escapar de todo esto. Bueno, la ecoansiedad efectivamente como aliada, ¿no? Yo empecé a hacer toda esa transformación y a decir, en realidad yo soy una afortunada por estar sintiendo esto.
mi despertar me pone en una situación de privilegio así en petit comité, ¿no? Para no ir con la superioridad moral, pero sí me sitúa en un lugar en el que yo me he dado cuenta de esto y tengo encima la capacidad o el privilegio de dedicarme a lo que me dedico y poder transformar esto, y que sea una aliada y un impulso de cambio, lo que bueno, en psicología se llama ansiedad práctica. Porque sí te sigues encontrando a mucha gente por el camino que dice yo por qué me tengo que sentir así, yo no querría, ¿no?, ser consciente de todo lo que soy, eso hace que no quieras ver más las noticias, etc. Yo lo que querría es ser ignorante y eso sabemos que en ningún caso puede ser la solución. Eso me lo dijeron de hecho ayer. ¿No sería mejor, Cris, que no te informaras, que no leyeras para saber todo lo que está pasando? Y le dije, no, al revés, necesito saberlo, necesito saber la verdad, ¿no? Sí, yo creo que también de vez en cuando no está mal desconectar, ¿eh? Eso lo vemos luego. Sí, eso es yo últimamente se me acaba diciendo, bueno, y apagad las redes sociales un rato, de hecho yo estoy ahora en modo detox de desintoxicación, y fuera un rato también está bien. Sí, sí, o sea, sí. apaga y vete al campo, Sí. vete a tomar unos vinos con tus amigos, que parece muy banal, pero es que no lo hacemos. Es que yo en el último pico de ecoansiedad que he tenido fue cuando lo de la Dana, que obviamente, pues seguramente mucha gente se sintió ahí identificada, pero además, que lo hablábamos esta mañana, yo me iba unos días más tarde a México. Yo, que no cojo un avión desde hace muchísimos años, ni para ir a Alemania me pasó, pues bueno, llevaba muchos años que me invitaban pues a hablar de estos temas, a dar charlas, claro, porque también es mi trabajo, y yo no quería ir porque me parecía muy incoherente cruzar el mundo entero para ir a hablar de cómo nosotros además estamos destrozando al sur global, ¿no? O sea, además como blanca europea me parecía todavía peor, pero bueno, en un momento dado decidí ir y estar, pues, hacer un viaje muy largo, un periodo muy largo, pero me costó mucho, y justo unos días antes pasa lo de la Dana. Bueno, pues yo estaba en mi casa scrolleando, como se dice ahora, ¿no? Pensando que eso obviamente había pasado por mi avión. O sea, a ese punto llega la sensación esta, ¿no?, de culpa y de responsabilidad o de frustración, ¿no?, de decir, claro, mea culpa, me estoy portando mal y por no seguir mis principios de manera rigurosa está pasando. Y esto sé que mucha otra gente lo siente, ¿no?, aunque parezca muy fuerte. Pero lo primero de todo, ser capaces de imaginar futuros posibles, ¿no? Es lo que decía Javier antes, pero yo creo que lo más preocupante que hay ahora es que los jóvenes, el único futuro que ven, el único referente que ven es a esos dos señores que no quiero mencionar aquí, haciendo cosas que no queremos mencionar, ¿no? Y que esos se han convertido ahora en los referentes. Necesitamos reapropiarnos un poco del imaginario colectivo a través de la educación y de la comunicación, ¿no? Crear nuevos imaginarios y así alimentar la esperanza activa, una esperanza a través del movimiento como forma de resistencia, ¿no? Otro día escuchaba Silvia Federici, creo que se llama, ¿no?, que es una filósofa así también ya en sus años, y ella decía que tirar la toalla es un privilegio, ¿no? O sea, la resistencia es algo para quienes podemos permitírnoslo y tenemos que ejercerlo precisamente por eso, ¿no? Que una persona que está en una situación complicada quizás no tiene esa capacidad, tirar la toalla, pues eso. Y os quería dejar esto aquí, ya no solo vengo a vender mi libro, vendo fatal, sino la de otra gente, para que os llevéis algo así como títulos muy materializables que justo hablan de estos nuevos imaginarios, ¿no?, de las ecotopías. Porque si nos damos cuenta, incluso en Netflix, todos son distopías. O sea, apagamos las noticias, como las que estábamos viendo antes. Claro, apagamos las noticias distópicas que las hemos visto al principio, ¿no? Estábamos leyendo algunos titulares de ayer mismo de la Tierra, se va a morir la mitad de la población para 2050, bueno, en fin, publicado. Y luego el ocio que consumimos sigue siendo distópico. Entonces, obviamente es imposible crear imaginarios por los que merezca la pena apostar, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves. Entonces, pues hay unos libros de dos autores. Bueno, esta es una compilación de autores editado con Greenpeace, Miguel Briva, sevillano, y Rebeca Solnit, otro ejemplo. Y esto también, por si queréis indagar, es el decálogo que hemos hecho para pasar de la ecoansiedad a la ecoacción desde la Biblioteca del Agua en Zaragoza, ya que estamos en una biblioteca pública. Hoy también me parece importante traerlo y de hecho lo tenemos aquí, ¿no?, que lo podemos compartir. Que junto con
Javier Garcés, que es un psicólogo que lleva muchísimos años trabajando temas de adicción al consumo, por ejemplo, súper interesante, y Ana Cortés, que es una educadora ambiental que ella misma sufre mucha ecoansiedad, pues hemos desarrollado este decálogo, que es en realidad muy simple y muy breve, pero quizás os puede servir para compartírselo a otras personas alrededor. Y en ese QR podéis entrar a la página web y desarrollar un poco las ideas, ¿vale? Entonces quería presentar alguna de las ideas así que mencionamos. Yo me enrollo mucho, tú me vas diciendo también, casi ahora. Bueno, la aceptación incondicional de la realidad en realidad se suma con la aceptación incondicional de una misma. Esto es un concepto que también se usa mucho en general en psicología, que parece muy básico pero que a mí me ha ayudado mucho. Y es levantarte por la mañana, mirarte al espejo y aceptar que vives en tiempos de crisis climática. Básico, pero real. Aceptar que ha ganado este señor, o aceptar que si queremos energía pues tenemos que ver unos molinos ahora en nuestro monte y que quizás, de hecho, esa es la forma más limpia que tenemos, ¿no? Que tiene que ir acompañada de otras maneras, pero aceptar esa realidad que no podemos cambiar. Ya no vamos a poder echar para atrás, por ejemplo, en términos de cambio climático. La concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera no se reduce ni con un año de pandemia en el que paran todas las industrias, pero sí que tenemos mucho a partir de aquí en lo que podemos trabajar, ¿no? Mucho. Muchos impactos que reducir y mucha adaptación que hacer para que esos impactos nos afecten de la menor manera posible. A partir de aquí, ¿cuál es todo ese rango de cosas en las que sí que nos podemos centrar? Porque lamentablemente, como pasa mucho con el colapsismo, ¿no? Seguimos en ese bucle de es que esto ya es tarde, es que esto... Bueno, bien, pero todavía tenemos mucho tiempo por delante, siempre vamos a poder crear un futuro mejor, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, activarse para cambiar lo posible. Decía Javier, ¿no? Incide mucho en esto, el otro Javier, el psicólogo, que nuestras emociones también dependen mucho de la percepción sobre lo que nos sucede. Obviamente el cambio climático, la crisis ecológica no es una invención, por eso no es ansiedad como tal, diría él, porque la ansiedad muchas veces es un miedo que tú te inventas, ¿no? De alguna manera. Este es un miedo real, pero ese miedo depende mucho de cómo tú veas la percepción de lo que te rodea. Y manera racional, aceptando la inevitable realidad, permite diferenciar qué podemos cambiar y qué no, y priorizar la energía, ¿no? Esto para mí ha sido clave en este camino. Yo siempre le digo a la gente, vale, te preocupa muchísimo, pero cuanto más te preocupes en el camino hacia la parálisis, menos vas a hacer tú que estás preocupada y más van a hacer los que no están preocupados, ¿no? Entonces, si a ti esa preocupación hace que te quedes en la cama, ese espacio que tú ibas a ocupar de transformación no solo va a quedar vacío, sino que lo van a ocupar quienes van a transformar en la dirección contraria, ¿no? Entonces, recordarnos eso constantemente cuando nos entre esa sensación de no se puede hacer nada, todo está mal, quiero tirar la toalla. Si tú tiras la toalla, te aseguro que esto va a ir mal. Es posible que aunque tú no tires la toalla vaya mal, pero si tú tiras la toalla, seguro que va a ir mal, ¿no? Entonces, priorizar nuestra energía para eso. Y quedarnos con el 30% de la gente que sí que es como nosotros, ¿no? O el 40%, aunque haya otro tanto por ciento que no piense de esa manera, ¿no? Efectivamente, o sea, siempre va a haber un pequeño reducto y cuanto más presente estés tú, más gente vas a contagiar, ¿no? Bueno, apoyar a los medios de comunicación independientes ahí como cuña entre medias también, ¿no? Como climática que no recibe dinero de ninguna empresa de combustibles fósiles, el capital fósil, que es súper importante, y por ejemplo esta entrevista, ¿no? a una climática que dice, bueno, ¿podemos acabar con el cambio climático? No, podemos evitar los peores efectos siempre, ¿no? Sin duda. Asumir y relativizar la responsabilidad, por lo mismo, obviamente la lana no es causada por ese avión que yo voy a tomar, pero quizás sí juegan un papel responsables a los que yo les puedo pedir responsabilidad, ¿no? O sea, asumir hasta dónde acaba mi papel individual y dónde empieza mi papel colectivo, ser muy consciente de ello para no caer tanto en el agobio, no salvar el mundo. No sé si, además que esto es bastante de vuestra generación, si os suena esa foto.
Persona. Sí, ¿Se acabó suicidando? Muy Me lo feo. hacen también. Sí, se acabó suicidando. Sí, pero ya de menos 35 estoy segura de que la mayoría no reconocería esa foto. Somalia, ¿no? No tiene nada que ver esa foto con el tema ambiental realmente. Bueno, tendría, bueno, por las causas, ¿no? Sí que tiene que ver, efectivamente. Pero bueno, no se usa como ejemplo, pero yo la meto ahí porque representa un poco el complejo El Salvador. Este fotógrafo llegó a ganar el Pulitzer, Kevin Carter, si no me equivoco, sí, llegó a ganar el Pulitzer por esta foto que es de 1995, era en Sudán. Y demuestra, ¿no? Bueno, pues se le acusó de que esta foto había sido un montaje, etc. Pero realmente él se acabó suicidando por no haber, ¿no? Eso cuenta también por la sensación de no haber podido ayudar o de haber estado como observador externo. Sin embargo, esta foto dio la vuelta al mundo, ganó el Pulitzer y creó muchísima concienciación sobre la situación. Una situación que si él hubiera salvado a la niña y no hubiera tomado la foto, nunca se hubiera creado, ¿no? Y es ese complejo El Salvador que adolece a mucha gente que trabaja en estos ámbitos, ¿no? De cooperación, de derechos humanos y demás, del que muchas veces hay que desprenderse también. Por eso a mí me gusta esa no sé, yo como periodista al conectar estas dos historias dije, mira, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y me puede servir a mí para decir, quizás ir a México, no sé, también es una forma de limpiar la conciencia, pero bueno, hay cosas que pueden tener más impacto que siempre tener ese complejo del Salvador absoluto, ¿no? Entonces, no solo de forma individual, sino aceptar la capacidad de cambio a través de las acciones que podemos hacer, cada uno desde a lo que nos dediquemos, que eso también es importante, ¿no? Porque mucha gente te va a decir, bueno, tú eres divulgadora o educadora, lo tienes más fácil, pero si yo trabajo además en una empresa contaminante, ¿qué puedo hacer? O esta mañana nos decía en la radio, ¿no? La abuela de, bueno, pues que cada cual entienda cuál es su papel, que cada cual busque ese resquicio en el que puede generar el cambio, ¿no? Ese espacio. Ya sigo con el rollo. Y de ahí pasando al siguiente punto, que es contribuir a la construcción de un nuevo modelo, que creo que bueno, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, ¿no? No simplemente cambiar, lo decías tú al principio, no solamente cambiar el coche, aunque está genial lo del coche eléctrico, pero no solamente cambiar un coche por otro, ¿no? Sino contribuir a ese cambio de sociedad en el que podemos participar. Y a mí eso es lo que más me ha ayudado de todo. Porque yo seguía yendo al supermercado buscando el producto ecológico, el producto bio, pero me daba cuenta que me agobiaba igual o más, porque ¿no? Conllevaba leer todas las etiquetas, bueno, pero esto es bio, pero viene de Costa Rica, pero entonces este que es local, pero no es ecológico, pero entonces lo que tú decías, pero la bici, pero entonces esta bici, y creo que eso es de lo que más genera estrés. Vale, pues soy vegano, pero es que entonces si soy vegano, pero estoy escuchando que la ganadería extensiva en realidad es positiva, pero entonces esas pequeñas dudas del día a día, yo creo que es de lo que más estrés genera, ¿no? Cuando ya tenemos la información. O sea, una vez que estamos concienciados y queremos pasar a la acción, ¿qué demonios hago si todo parece que está mal? Y creo que ahí la clave es dejar de apelar a esos gestos individuales de recicla o ve al supermercado y compra el bio y en cambio bueno, hazte de una cooperativa agroecológica. ¡Plum! De un plumazo te has quitado el plástico, te has quitado lo local, te has quitado lo de temporada, o sea, de un plumazo estás haciendo todo bien, por el simple hecho, ¿no?, de pasar de esa obsesión individual de hacerlo todo perfecto a unirte a un colectivo que te está ayudando a hacer ese cambio. Creo que esto es de las cosas que más podemos comunicar, ¿no? De la perfección individual en la que nos vemos abajo como una masa sin herramientas y que nunca es capaz de hacerlo todo perfecto, porque siempre vas a errar. Y además en esos espacios, ¿no? También encuentras a gente que se siente igual que tú cuando iba al supermercado y estaba comparando, ¿no? Y en ese espacio, ¿no? De alguna manera te puedes entender y os podéis enriquecer. Exactamente, a la imperfección colectiva que llamo yo, ¿no? Que creo que es mucho más útil, pues eso, que seamos un 90% de ecologistas imperfectos y no el 1% perfecto, que no es mío, obviamente, pero sí esto, ¿no? Darle la vuelta a la pirámide y saber que nuestra imperfección es la que al final puede acabar teniendo un cambio en el sistema. Y aquí, y después de esto me paro porque ya hay mucho rollo, pero justo lo que estaba diciendo Code, y esto es de lo que más se nos olvida de los medios de comunicación, ahora voltaremos a hablar de ellos, cultivar la ilusión por el cambio.
todo el rato estamos con esa sensación de rechazo. Ya no me voy a poder comer mi chuletón al punto, me van a encerrar en la ciudad de los 15 minutos, ya no voy a poder disfrutar de irme un fin de semana a Londres, que sí te puedes ir, pero que quizás no es lo que más felicidad te va a dar, ¿no? Yo siempre lo digo, mi generación se puede ir al Caribe, se puede ir a Londres, puede consumir a ritmo de clic. ¿Somos más felices? ¿Tenemos mejor calidad de vida? Yo creo que no, al revés, ¿no? Somos más precarios, más individualistas, más solitarios, más tristes, nos relacionamos menos, hay tantas cosas que han ido a peor. Yo de hecho creo que bueno, los medios de comunicación sabemos todos que tienen un impacto y una influencia brutal, ¿no? Y también en ese pensamiento mañanero que tú has tenido, me levanto y soy consciente de que hay una crisis climática, yo ahí también me paro y digo, hay una crisis climática, pero también hay una batalla, ¿no? Parece que hay una guerra, que se ha creado una guerra y que tenemos que luchar por defender la ciencia y por ponerla otra vez, ¿no? Entonces, tú que además eres periodista, eres divulgadora, que estás de lleno en los medios de comunicación, ¿no? Estás metida, ¿cómo crees qué tipo de papel juegan en esta encrucijada? Porque de alguna manera redes sociales al final crean algoritmos definidos para un público en concreto, que puede ser en este caso como bulos negacionistas contra el cambio climático, o pueden ser relacionados con la pornografía, que les llega también a los adolescentes, y que actualmente esto es otro tema, pero que está siendo de alguna manera también como muy alarmante. Entonces, ¿de qué manera tú, que eres periodista, crees que están tomando un papel en todo esto? Pues fundamental. Y bueno, paréntesis, a mí más que los bulos, que tienen un protagonismo, ¿no? Ahora con la desinformación, estamos obsesionados también con eso, me preocupa todo el resto de información que no tiene la etiqueta de desinformación y que, por ejemplo, es esos titulares absolutistas, ¿no? No comer carne bueno, comer carne malo, coche eléctrico bueno, tu coche de 20 años malo, que hace que mucha gente esté reaccionando en modo rechazo. Entonces, mucho cuidado con cómo estamos comunicando todo eso, y una de las claves es empezar a comunicar eso a lo que sí que podemos aspirar, ¿no? El sacrificio en bienestar. Pero me voy a los medios, informarse con precaución, ¿no? Ni negación ni alarmismo. Lo que tú decías, en realidad la táctica del avestruz no sirve, porque tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo, pero no podemos estar en un consumo constante de alarmas, porque tenemos además una capacidad limitada, ¿no? Y llega un momento en el que esa alarma no tiene ningún efecto. La casa se está quemando, tú oyes la alarma, pues ya dejará de sonar, en algún momento vendrá alguien a apagarla, ¿no? Y eso es lo que estamos consiguiendo con la forma en que comunicamos a través de los medios de comunicación. Parece que piensan por nosotros, ¿no? A mí eso es lo que me genera también ecoansiedad, que parece que es algo que yo, por ejemplo, a mis alumnos y mis alumnas les digo, que una de las cosas más importantes que tienen que hacer es pensar, que la tenemos, pensar y sentir, pero sobre todo para mí, en este mundo en el que vivimos, pensar, porque parece que los medios de comunicación están pensando y hablando por nosotros. Entonces, a mí eso, por ejemplo, Irene, me genera ecoansiedad, y cómo poder, de alguna manera, afrontar cuando alguien habla y rebate o pone en contradicción datos empíricos, ¿no? A veces como que me puedo quedar un poco como cortada, y yo creo que es una sensación colectiva, que en ese momento no sabes cómo responder y hacerle ver a esa persona que igual está de alguna manera equivocada, sin decírselo directamente, y que no se sienta tampoco, porque además su reacción suele ser a la defensiva. Entonces el miedo que a mí me genera es cómo esa persona me va a responder, y digo, pues entonces mejor no digo nada, porque así me evito llevarme yo este mal rato, pero digo, no, de alguna manera tengo que enfrentarme también a esto. Por las redes sociales y los medios convencionales, que yo también creo que le echamos mucha culpa a las redes sociales, pero yo me siento a ver la tele con mi abuela una mañana, la mañana de Sonsoles, o yo que sé que sean las mañanas estas, y de lo único que hablan es de terror.
o sea, de terror en todas las temáticas. Y de ocupas. Es que iba a decir esa palabra, pero he decidido usar terror porque cubre más cosas, ¿no? Porque también es inmigrantes, también es... Claro, mi abuela, la pobre señora, dice, yo ya no salgo a la calle con las joyas por si acaso. Digo, pero si tú cuando eras joven vivías en un barrio que ahí sí que había peligrosidad, ¿no? Entonces, bueno, terror absoluto. Yo no tengo la respuesta tampoco a esto y de hecho es una de las cosas en las que estamos constantemente trabajando, ¿no? Cómo comunicar de forma asertiva a alguien que te va a venir de forma seguramente poco constructiva a decir que lo que tú estás diciendo no es real porque su youtuber de confianza le ha dicho que lo que eres es... pues eso, que estás untada por la Agenda 2030, por la cultura woke, Que es una todo esto, ¿no? Y yo lo vivo, de hecho, en mi propia familia, tengo personas muy cercanas que de hecho incluso divulgan así, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero es un trabajo del día a día. Dime cuánto tiempo tengo también para que no me enrolle mucho. Son las 7 7 y 5. Vale. Nos pasó hace... Hay gente todavía. Vale, entonces puedo contar más batallitas, ¿no? Y también quien quiera que las cuente. Pero hace un tiempo salíamos de un congreso de comunicación ambiental en Cuenca con dos referentes para mí de la educación ambiental, con Gemma Alcañiz y Jesús de la Osa, dos personas que han dedicado toda su vida a estos temas, y de repente estábamos haciendo un tour por la ciudad, ¿no? Son turísticos de estos, y el guía nos toca un guía negacionista. Y entonces empieza a contarle a todas las personas que teníamos delante que en realidad ahora los cambios estos, pues que siempre habían pasado, bueno, y empieza a contar unas historias de los templarios que no puede rebatir, porque es que... Y claro, estábamos los tres ahí diciendo, o sea, estamos todo el día teorizando sobre esto, y ahora nos vemos en una situación esta y no sabemos cómo enfrentarla. Exacto, eso es Porque si, para el resto del público, si nosotros en ese momento nos ponemos a rebatir con datos, nos estamos poniendo al mismo nivel que él, ¿no? Es que yo digo que en la Edad Media era tal y tú estás diciendo que... Entonces para la gente es, bueno, esto es una idea política, él piensa esto y estos izquierdistas pues piensan esto otro. Seguramente quedaría en eso simplemente, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento no pasa nada. Uy, pero justo. Joder. Lo que van a aprender. Que se suba. Mucho más, que pasen aquí. Bueno, entonces... Si no, la profesora ya no hay problema. Un poco, y hablamos de eso, ¿no? De la necesidad incluso ahora de desarrollar manuales de comunicación para qué hago cuando me enfrento a un negacionista, porque a través de los datos yo considero que no lo vas a conseguir, pues cómo te lo puedes llevar a tu terreno, o por lo menos a él no, porque ese no es el momento, pero por lo menos que el resto de la audiencia no se vaya con ese mensaje, porque resulta que venimos aquí de nuestro super congreso de tal y luego toda esa gente a la que estaba escuchando el guía se va a ir con una idea errónea a su casa, ¿no? Entonces hay que seguir buscando mecanismos. Yo creo que llevarlo a terrenos pequeños, a círculos pequeños de confianza y hablar desde la empatía siempre, y eso creo que hay que repetirlo una y otra vez, es la manera en que podemos empezar y planteando preguntas, ¿no? O sea, yo creo que también cuestionando, diciendo, bueno, pero tú crees que, bueno, pero esta otra forma... Generando ese pensamiento crítico, Exacto. ¿no? De hecho, yo quería ir un poquito por esa parte, ¿no? Porque de alguna manera mi forma de ver el mundo es a través de la educación y me gustaría de alguna manera poder tener estrategias educativas para fomentar esa resiliencia emocional frente a la crisis climática, ¿no? Frente a lo que se siente, que creo que es algo muy complicado de responder. Yo en mi día a día intento a través de la sensibilización y la formación y de que lo sientan suyo, que es su hogar, que lo valoren, ¿no? Que yo creo que también eso es una forma de mejorar en este aspecto. Y también me he dado cuenta a través de un proyecto que llevo de huerta escolar, llevo ya bastantes años con ello, como los niños que empiezan desde 3 años a salir conmigo a la huerta escolar, a los que empezaron en el primer año que yo empecé con este proyecto, en 4º de primaria, he visto como un gran cambio, que ojalá hubiese hecho alguna investigación, de la sensibilización que ellos tienen hacia la naturaleza, hacia la biodiversidad. Entonces, por una parte, vale, desde la escuela podemos fomentar este tipo
tipo de valores ecosociales, pero luego viven en una comunidad, en un contexto, y lo que pasa en su familia y en su entorno se escapa de nuestras manos. Y eso es muchas veces lo que nos encontramos en la escuela, que nosotros intentamos luchar y remar en una dirección, pero luego ocurre lo contrario. Entonces, ¿de qué manera podríamos remar todos en esa misma dirección y aportar esas estrategias, ¿no?, para que nuestro alumnado pues, también se pueda enfrentar el día a día, el día de mañana, a esas personas que dicen lo contrario? Sí, cuando tenga todas esas respuestas me llevo el Nobel. Nada, bueno, sí que estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De cómo se siente la gente. O sea, esta es una de las grandes preocupaciones de los medios de comunicación, que la gente está saturada, harta hasta las narices, apaga la tele, no quiero ver más muertos, no quiero ver más tragedias. Eso está claro, ¿no? Bueno, ya te dedicaste, parece, el escribo de... Entonces, bueno, apostamos por el periodismo constructivo, ¿no? No vengo a vender mi libro, pero sí el video podcast de Estamos Muy Verdes que mencionábamos antes, o también pues Ballena Blanca, por ejemplo, para mí es uno de los grandes referentes que tenemos en España de medios que apuestan por un periodismo constructivo. Pero ¿eso qué quiere decir? Y en realidad contesta a lo que me estabas diciendo también de la educación, ¿no? Para mí son estos 4 pilares en los que incidir, no alejarnos de la gravedad de la situación actual, pero explicarla realmente, porque la mayoría de la gente seguimos sin entender qué es cambio climático, qué es contaminación atmosférica, si el reciclaje es importante o no es importante. O sea, esas cosas seguimos sin tenerlas claras. Y si salimos ahora a la calle y preguntamos a la gente, ¿te preocupa el cambio climático?, la mayoría te va a decir sí. ¿Qué es lo más importante que haces tú? Va a ser reciclar. En realidad es la acción individual menos importante si hablamos en términos de cambio climático, ¿vale? Es importante reciclar, pero... entonces, informar bien, que esa es una de las claves que nos falta, informar de forma transversal, que no solamente los estudiantes de ciencias tengan esa información, sino que realmente cualquier persona pueda acceder a ella de forma fácil. Las causas y la responsabilidad, porque estamos viendo, ¿no?, que se vuelve a poner en cuestión qué nos ha traído hasta aquí, y también creo que es muy importante poner siempre en diferentes lugares, ¿no?, quién tiene mayor responsabilidad y cuál es nuestro papel en todo eso a la hora de pedir responsabilidad. Las consecuencias de la inacción, comunicar a través de eso, creo que viene un poco de lo de la ecofelicidad, ¿no? Que sale caro esta transformación, espérate a ver lo caro que nos va a salir no actuar, ¿no? Creo que ya que nos apela al bolsillo es una buena forma de comunicarlo, pero también lo que necesitamos para estudiantes, para adultos, para todos son respuestas, que es lo que no tenemos, es lo que no vemos en los medios de comunicación. Hay una ola de calor, entonces la noticia es hay ola de calor, y te entrevistan a las 3 personas que no han podido dormir esa noche, igual que tú, que ya lo tienes claro, y que están fatal. Pero en ese mismo reportaje necesitamos que digan, bueno, ¿qué puedo hacer para que en la próxima ola de calor me pueda adaptar, por ejemplo, y sufra menos? Pero también, ¿qué puedo hacer para que estas olas de calor se vuelvan menos fuertes y menos frecuentes en el futuro, ¿no? Entonces, es muy complejo por la forma en que funcionan los medios, pero también esa es, para mí, la forma de educar, ¿no?, a los jóvenes. Sí, contarles todo lo mal que estamos, pero darles respuestas desde su huerto a toda la amplitud gigante de respuestas que hay para cada una de las problemáticas. A mí no me gusta hablar de soluciones porque a veces no es solucionable, pero sí es una respuesta para reducir el impacto o para adaptarte, ¿no? Cómo cambiamos el rumbo y nos adaptamos. Pues eso, hablar de la gravedad, que no voy a entrar, pero bueno, era un poco por, dependiendo de quién venía, si os apetecía un poco más de caña, de toda la gravedad, los responsables. Esto es muy interesante para hablar en clase, por ejemplo, ¿no? Que es muy fácil decirlo de, bueno, la culpa tiene China, pero mostrar otro tipo de gráficos que alimentan el pensamiento crítico, además de qué fácil podemos manipular cambiando la forma en que representamos los mismos datos. Esto simplemente es las emisiones acumuladas desde el cambio de la revolución industrial, y ahí vemos cómo Estados Unidos sigue encabezando, pero ojo con Europa, ¿no? O sea, muy cerquita, la Europa verde y el gran modelo a seguir, y China sigue estando muy abajo, ya porque no hablamos de África o de Sudamérica por ahí abajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que usar este tipo de imágenes
para el alumnado, es importante también para que entiendan la importancia del pensamiento crítico y de no caer en las manipulaciones. Esto es un poco lo mismo. Y con esto voy a ir acabando, ¿no? Las respuestas, tanto desde la información de los medios de comunicación como para el alumnado. Mostrar las acciones con mayor impacto. O sea, yo sé que en el colegio se tiende mucho porque ayuda a hacerlo del reciclaje y demás, pero quizás hablarles, pues eso, del tipo de cooperativas que pueden hacer, de que en casa pueden hablar de una cooperativa de energías renovables, que a lo mejor los padres nunca lo han oído y que quizás eso no genera tanto rechazo, ¿no? E involucrarles. Involucrar eso a es la lo familia. que generar esa comunidad de aprendizaje y de alguna manera hacerles partícipes en ello. De hecho, yo mañana voy con un alumnado a un foro de barrio que hay en la Biblioteca de Navarra, donde mi alumnado va a presentar por la tarde un proyecto que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Pamplona, el equipo del Servicio de Educación Ambiental, sobre acción contra el despilfarro energético. Y van a venir las familias y van a exponer los chiquis este proyecto, ¿no? Porque de alguna manera no solo estamos haciendo una ecoauditoría del centro a nivel energético, sino también queremos llevarlo, extrapolarlo a la comunidad. Entonces, de esa manera, involucrarles, yo creo que también es una de las formas de seguir luchando. Clave, que los jóvenes se sientan parte del cambio y que sepan que es su futuro, ¿no? Y que ese futuro tenga referentes. Creo que eso también es fundamental, ¿no? Que sepan, bueno, esta persona me inspira, y no solamente, pues eso, los referentes negativos, ¿no? Buscar modelos a seguir que a ellos les pueda inspirar, y no solo de su juventud, también a adultos, ¿no? Porque también estamos todo el día con ponerles la carga de salvar el planeta a esa generación y dicen, bueno, pero si no tenemos nadie que nos esté dando un buen ejemplo, pues buscar buenos ejemplos, que también puede ser el mismo profesorado. Priorizar la imperfección colectiva versus la perfección individual en todos los mensajes que demos, no cargarles a ellos con esa responsabilidad de salvar el planeta, sino animarles a que colectivicen, transformar ese sacrificio en bienestar, animarles a que esto es para que tengan un futuro mejor, más verde, más bonito, más saludable, en el que puedan volver a jugar, ¿no? en el centro del pueblo con árboles y sombras, y no solamente a crear distopías, imaginar y crear futuros posibles, que para mí es lo más importante que tenemos que comunicar desde todos los ámbitos. Y por supuesto crear conversación, que la gente hable del tema. Así que muchas gracias y Muchísimas gracias.